I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest, cause my life is a mess. But I could change all of that if I change my mind, if I try my best. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas, muchas gracias por estar en una transmisión más, gentita bella, y bienvenidos. Espero que se la pasen muy bien. Bueno, esta vez no es nochecita, es día. La costumbre, gente. Hoy vamos a ver, gente, un enfrentamiento que ya saben que muchos esperaban. En este caso vamos a ver a una de las alianzas que siempre han apoyado en el tema de las transmisiones, gente. Y estamos por acá transmitiendo el no Barren y los Idol, más que todo, de estas alianzas fuertes. Ahorita se están enfrentando dos alianzas fuertes y vamos a ver cómo van avanzando con el tema de los enfrentamientos, ¿ok? Por mientras, no se olviden dejar su poderoso like y si pueden compartir a muchas más personas será lo mejor. Un saludo para Fari, Legoshi, Luis, Susan, Alejandro, Daxor, Limius, Cristian, el buen Jeremy, ¿cómo estás? Cristian, Eric León, Capitán Wolf, Alejandro AS, Tomás, Ariel, Sebastián, Beltaine y Alejandro. Creo que ya están todos. ¿Cómo estás, Jordani? Bienvenidos. No se olviden también, si es que pueden apoyarme con el tema de los superchats para que se llene esta barrita y así seguir avanzando, gentita bella, con el tema de seguir mejorando el contenido, ¿ok? Un saludo para todos y bienvenidos. Un saludo para An Warrior, Anderson Sánchez, Alex Antonio. Bienvenidos, gentita bella. Andy Gualán, ¿cómo estás? Bienvenidos. Ok, vamos de una vez, gente, a la batalla. Se paro por acá. Listo. Vamos, gente.
¿Cómo estás, Alex Antonio? Bienvenido, crack. Perfecto. Ahí creo que se está viendo bien. Voy a poner la cámara un poco más centrada y listo. Perfecto, gente. Tenemos a una de las alianzas que ya conocemos, la alianza de Cole. Están enfrentándose ahorita contra la alianza de Deg. Ok. La alianza de Deg es del 104. Básicamente es una alianza ya antigua versus una alianza del 501, que en este caso es Cole. Verán, les voy a poner en contexto qué es lo que ha pasado hasta ahora para que lo tomen en cuenta. Por ahora, los enfrentamientos sucedieron desde acá. Acá se enfrentaron la alianza de Bar, que muchos vimos. La alianza de Bar era muy fuerte y estaban enfrentándose, pues, y dando prioridad a que iban a llevarse sí o sí esta zona de acá arriba, la zona norte. Ahora se enfrentaron, hace algunos minutos nomás pararon la batalla porque ya se dieron por vencido. Básicamente la alianza de Bar es muy fuerte, gente. Ahí hay un jugador que es potente. Muchos conocemos qué jugadores hay fuertes ahí en Bar. Y gracias a otros jugadores que nos dimos cuenta que Bar era podríamos decir, una de las alianzas que promete. Porque no sabíamos qué tan fuerte era, pero de ahí ya lo vimos. Según lo que me contó Soul, es que Bar arrasó contra Sek. Ok. Sek no pudo frenar el avance de la alianza de Bar. Y por ahora Bar logró tomar la maravilla de esta zona y siguió con el tema de hacer retroceder a la alianza de Sek. Sek ya no pudo hacer más que ver la tentación de destrucción de sus torres y no poder hacer nada contra eso. Ahorita Bar en la parte norte ganó. Tengan en cuenta que esta es una isla perdida. Así que como es isla perdida, aquí es todos versus todos. Aquí no van a hacer tratos con una alianza con otra. Aquí se van a llevar todas las maravillas, estructuras que puedan. Y bueno, a la final van a terminar abandonando este evento porque se están preparando para ir a la selva frondosa, obviamente, que es uno de los eventos que más se esperan, ¿no? Pero por ahora Sek contra Bar. Bar ganó en esta parte de acá, ¿ok? De ahí, por acá todavía no se han enfrentado. Estamos viendo la alianza de TGM versus la alianza de DMC. Estas dos alianzas, gente, prometen una buena pelea. Por ahora todavía no han chocado, no se han enfrentado todavía. Pero TGM, como muchos saben, tiene una muy buena actividad. Pero están contra el indiscutible DMC, gente. Que DMC hasta ahorita no ha perdido ninguno de sus Barren Land. Y se enfrentó contra la alianza de TIC cuando era entonces una de las alianzas más fuertes. Ahora ya no es tan fuerte porque se fueron jugadores de TIC. Y ya los jugadores más fuertes de TIC ya no están, ¿ok? Ahora DMC es la alianza que promete, muy fuerte, es muy organizada y muy potente. Entonces, conforme pase el tiempo, iremos viendo los emparejamientos. Bueno, más que todo emparejamientos, las peleas de acá. Ahora, como es una isla perdida, gente, a cualquier hora van a poder pelear, ¿ok? Para que tengan en cuenta. A cualquier hora pueden pelear, porque aquí no es como en el Barren Land, que llega el estado de protección y ya no pelean nadie. Aquí sí es a todo momento pelear. Como estas alianzas no quieren hacer tratos con nadie, van a darle a tope, gente. Y ahorita, gente, el buen Soul me escribe que iba a haber una pelea. Ya se estaba enfrentando la alianza de Cole y todos. Y yo estando en el gimnasio, gente. Entonces me apresuré rápido para terminar la rutina. Llegué a mi casa, comí rápidamente y prendí stream, gente. Porque tuve que hacerlo rápido. Porque les dije que iba a traerle las transmisiones. Así que vamos a darle a tope, ¿ok? Acá tenemos a la alianza de Deg versus Cole, ¿ok? Aquí estamos viendo Deg versus Cole. Por ahora la alianza de Cole está defendiendo, bueno, más que todo resguardar la maravilla de esta zona para prepararse un horario óptimo para que todos puedan participar de la toma de esta maravilla. Pero como estamos viendo, la alianza de Cole se posicionó en un lugar estratégico para tratar de presionar a la alianza de Deg. Verán, estamos viendo tema de actividad. Están muy activos tanto la alianza de Cole y de Deg. Miren, Deg por acá. Bueno, esta es la alianza de Cole, ¿ok? Miren, Cole está hasta acá, ¿ok? Esta es la actividad de Cole. Pero miren la actividad de Deg. O sea, Deg es mucho más activo. O sea, si ven los jugadores que tienen, cubren todo esto hasta por acá. Es mucho los jugadores de actividad que tienen ahora. Y esto es un poco intrigante porque van a presionar mucho. Y ahorita estoy viendo de que, bueno, no sé hace cuántos minutos habrían estado peleando. Pero cuando me escribió, como les digo, Soul, traté lo posible de llegar rápido a mi casa, comer y prender stream a tope. Entonces están teniendo una buena pelea acá.
Tema de kills hasta ahora. Creo que va dominando la alianza de Cole. Chequemos esto. Sí, ahorita el buen robot domina con 675.000 millones ya, gente. 275 millones ya. 275 millones, 256, 107. Ahí van subiendo las kills. Ok, por ahora este jugador de deck yo lo puse en el tema de la miniatura porque vi que era el más fuerte, entonces lo coloqué ahí. Y ahí creo que sigue Prox. Pero están dando muy buena pelea. Ahorita están enfrentándose en esta zona. Aquí ya depende y ustedes saben que es el tema de la actividad. Entonces necesitan bastante actividad para que puedan presionar. Por ahora estamos viendo de que la alianza de Dex se está posicionando por acá. Y como la alianza de Dex es más antigua, muchos jugadores de aquí ya tendrán 2T10. Y por lo general más velocidad de combate que las alianzas de servidores un poco ya avanzados, ¿no? Un saludo para todos, Devani, ¿cómo estás? Bienvenido, el buen Soul reportándose, bienvenido, crack. Un saludo para ti, Rodrigo García. Bienvenido, César Medina. Qué crack, bienvenidos, gentita bella. Dice, hola Tony, estamos en guerra contra ANS, en zona de choque. Ya, bueno, Devani, a tope. Ah, sí lo vi. Yo por ahora, la alianza como no es tan activa, estamos avanzando tranquilamente. Pero sí vi, Devani, que están enfrentándose. Buena suerte ahí en esa pelea. De Estados Unidos y mucho de Call Asia. Ok. A este horario no les conviene mucho luchar entonces. O sea, hay varios jugadores de Estados Unidos en DEG y varios jugadores de Asia en Call. Bueno, por eso es que digo que la actividad no es tan alta ahorita. Pero en DEG estuvo mucho. Miren, gente, la cantidad de jugadores que ahorita están agrupando es mucho. Tony, ¿quién tiene más chance de ganar? ¿Cole con Robot o la otra alianza con más jugadores activos? Yo creo que Cole con Robot. O sea, no veo que en DEG haya un jugador como Robot. O sea, miren, dentro de la alianza de Robot, no solo Robot es fuerte. Ahorita miren, Robot está desconectado. Entonces, ha tratado de luchar hasta lo que más ha podido. Pero estamos chequeando que solo Robot se farmeó muchas kills. No solo Robot es fuerte, tengan en cuenta que Soul también le sigue. De ahí fue el de Flame, también es muy fuerte. AD también es muy fuerte. MC y AD, gente, son jugadores muy fuertes en conjunto con Soul. De ahí fue el de Flame, que también es muy poderoso. Por acá hay otros jugadores también fuertes, ahorita están activos. Aquí vamos a ver quién se desgasta primero. Porque aquí depende muchísimo de eso. Verán, miren esta torre. Ha quedado con un poco de destrucción, ¿ok? No Estados Unidos, de Europa. Ok, son de Europa. Ok. Vale. Son de Europa, les queda muy bien el horario entonces. Tienes razón. Robot está luchando, por ahora no. Estuvo luchando antes, sí, pero ahorita ya está desconectado una hora. Significa que ya estaban luchando bastante tiempo. ¿Por qué Capal ya no actualiza su formación? No lo sé, déjame ver qué formación está usando. Debe estar Capal luchando, déjame chequear. El buen AD. Miren, esta es la formación de AD. El insecto 89. Por eso les digo, hay jugadores muy fuertes acá. Tranquilamente el buen Soul. El insecto 74. Y insecto, bueno, este es el insecto que tiene más niveles. Esta es la formación God para este insecto. Está muy bien. Ahorita están tratando de luchar. Por acá le vi a Capal que estaba peleando. ¿Dónde estaba? Parece que se fue. Yo sí vi Capal que estaba luchando por acá. Pero parece ser que se desconectó también. Voy a chequear esto. Prof, Stead, Dev, AD, R2. Está en R3 el bueno. Se desconectó hace 2 minutos. Sí estaba participando. Por ahora Capal, como preguntan, ¿por qué no actualiza su formación? Tal vez no le está saliendo las hormigas del Barrenland, que sabe suceder bastante. Tony, ya salió una hormiga de guardianas, ¿cómo la ves? La vamos a analizar hoy. Después del reinicio vamos a hacer una transmisión para igualmente hacer la comparación. Está decente. Bueno, no he leído totalmente sus habilidades, sinceramente. El diseño está interesante porque sí se dieron cuenta que la devoradora también tiene una forma de corazón. Y esta nueva hormiga también tiene esa forma de corazón. Todavía tendríamos que analizar sus skills. Todavía no había visto así a profundidad las skills de la nueva guardiana que viene. Y es de apoyo. Y está muy bien.
Si es que tiene una habilidad que tenga rango de curación, la van a poder contrar con las hormigas de transportadores. Pero está muy bien. A ver, esta torre está en peligro, ¿ok? Miren esto. Está en peligro. Esta torre está en peligro. Hay muchos jugadores. Verán, este jugador yo vi. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo vi un reporte de ese jugador y es muy fuerte. Debe haber obviamente jugadores mucho más fuertes. Eso sí, sin duda. Pero están dándole a top. Este jugador nivel 54. Lo que pasa es que hay mucha más actividad de Dega ahorita. Y necesitan por lo menos que Robot esté activo. Pero como a esta hora es muy complicado por el tema de los jugadores que están en Asia, se desconectan porque es muy tarde para ellos. Así que pilas en eso, gente. Las langostas asesinas. Bueno, ya saben que pueden llevar una temática, coordinar toda la alianza para que se coloquen una skin. En este caso la alianza de Cole ha querido colocarse solo full langostas ya. En el caso de Dex se han colocado que es como sapito, podríamos decirlo así. Pero están muchos más activos. Y este es complicado porque si empiezan a construir una torre acá, van a presionar al mismo tiempo dos torres. Y ahorita lo que está haciendo Cole ya no es atacar, más bien está defendiéndose. Hace unos minutos estaban atacando la torre de Deck, pero atacar de aquí a acá sí tardas un poco por el tema de la lejanía, ¿no? Ahorita Deck también está en la misma circunstancia ahora, tratando de invadir la torre. Parece ser que por el tema de la actividad... ¡Uy, el buen Maya! Manejando, pero aquí estoy presente, Tony TSM fiel. Gracias por el apoyo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y con cuidado en la carretera, crack. Espero que te la pases muy bien. Dice: hola Tony, ¿ya filtraron la nueva hormiga de apoyo guardianas de la selva? Sí, Dynamite. La vamos a analizar después del reinicio de hoy, ¿ok? Parece que ganarán los amarillos. Parece ser. Por el tema de la actividad ahorita. La torre, miren, lograron sacar a los jugadores de la torre, ¿vale? Aquí hay que chequear muy bien. Ya, Capal volvió. Miren, esta es la formación que usa Capal. Hasta ahora, bueno, esta no es la pro de Capal. Esta es la otra formación. ¿Estará dentro de la torre? Déjenme chequear esto. Acá está. Esta es la formación pro de Capal. Todavía sigue manteniendo su pro. Esta hormiguita de acá, esta y esta. No ha actualizado todavía y sigue manteniendo el insecto de guardianas. Sería muy bueno que Capal cambiara este insecto al universal, con sinergia de guardianas, porque ese es mucho más fuerte. Para PvP está mucho más god ese insecto. Pero bueno, estamos viendo de que todavía sigue manteniendo esta formación al nivel Capal. Ahorita podríamos decir que quien hace relevo aquí es Capal. Porque acá tenemos nivel 89 AD. MCMC se desconectó hace poco, también está casi al nivel de AD. Pero en este caso Capal estaríamos, como decir, el suplente del buen Robot. Pero Robot, si llega gente, ahí pueden voltear las cosas también. Aquí vemos al buen Soul y listo. Aquí el problema es el horario, así que se complica esa parte. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido, crack. Dice: hola, crack. Aquí reportándome. Saludos a la Alianza Fox. Un saludo a la Alianza Fox del 833. Gracias por estar aquí, crack. Perfecto, parece ser que les está costando ahorita un poco poder avanzar en la torre, miren. Ok, les está costando un poquito. Tratando de hacer agrupaciones la otra alianza. Cuidado que se vienen con todo. Vienen a presionar. Muy bien, la torre está ahí. Está aguantando bien. Hay todavía jugadores dentro. Cole está defendiendo bien. Por ahora, entre más agrupaciones hagan, van a tratar de sacar a todos los jugadores de Cole. Viene una, lograron sacar a todos los jugadores, cuidadito. Ahorita están dentro. Este jugador también que es fuerte, déjenme chequear. Insecto nivel 49. Por acá 34. 6. Algunos que tengan 8 para arriba. Ok, este es jugador mixto, miren. Y utiliza la armadura brillante de primera línea. Ok. Dejen chequear esto acá. Igual formación mixta. Vale, están avanzando bien. Por ahora, por el tema de actividades que están avanzando mucho, gente. Tony, el horario de Latinoamérica y de Asia es de 14 horas. Exacto, por eso es que no conviene. O sea, el buen Robot puede estar activo hasta lo que más pueda. Pero ahorita ya como le coge el tema de la zona horaria, ya no puede avanzar. Así que se le complica un poco. Pero estamos chequeando de que ya van avanzando muy bien. Por acá verán, van a empezar, no se vayan a asustar algunos jugadores
por parte de la alianza de VAR van a escribir Quack, gente. Ese es su lema, básicamente, de la alianza de VAR. La alianza de VAR es muy fuerte, gente. No pensaba que era demasiado fuerte. Lograron vencer rapidísimo en la parte norte. Para los que van llegando, la alianza de Zek fue vencida por parte de VAR. VAR logró vencerlos. No les costó mucho a VAR. VAR logró vencerlos fácilmente. Y ahorita está VAR prometiendo en el tema de seguir avanzando. Esa pelea no la vimos porque ya llegué un poco tarde. Pero están avanzando muy bien. Ahora sí, el enfrentamiento es acá. Estamos viendo de que, bueno, por ahora no está Robot. Sería mucho más God que estuviera Robot para el tema del enfrentamiento. Pero está dando tope, gente. Dice Tony, ¿tú cuándo tendrás que participar en ese evento? O sea, en este evento... Yo estoy ahorita ya en este evento, Jeremy. Lo que pasa es que muchos jugadores fueron a este evento para abandonarlo y prepararse para otro, que es nuevo el evento. O sea, este es un evento que ya salió, Jeremy, hace mucho. Pero estamos viajando a este evento básicamente para luego abandonarlo y ir a un evento que no sabemos cómo funciona y es nuevito. Entonces vamos a prepararnos para ese evento. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tony, ¿sabes qué hace el efecto de Escorpión Emperador? ¿Qué es lo de la tasa de inmunidad de efecto controlado? Y si es bueno para PvP. Joaquín, claro que es bueno para PvP esa habilidad. Lo que pasa es que el efecto que tiene el Escorpión Emperador ya se, bueno, te da un tema de resistencia a los efectos negativos. Bueno, no efectos negativos, efectos de control. O como la habilidad dice, efecto controlado. Los efectos de control son el tema del silencio, supresión y agotamiento. Ese tipo de habilidades que hay hormigas que tienen eso. Ese escorpión reduce parte o que, bueno, en gran medida seas inmune a ese tipo de efectos controlados. Entonces, a eso se refiere, crack. ¿En qué top está Soul? A ver, déjenme ver. Si quieren ver de muertes, ahorita en muertes va... Ok, MSMC, y bueno, como se desconectó ya no va a seguir farmeando. Pero va por ahí, miren, Soul y Capal van ahí. Capal no va a hacer tantas kills, gente, por el tema de que es guardián. Entonces las guardianas no están centradas en hacer mucho daño. Más que todo es para aguantar. Pero ahí estamos viéndolo, gente. Ok. Ahorita la gran mayoría de Cole está en el top de muertes. Está muy bien eso. Ok, cuidado que la torre cae. Y esto es muy peligroso. Muy poca actividad ahí ahorita, gente. Cole está costando. A Cole está costando. Verán, donde pueden darle la vuelta a esta situación es después del reinicio. Ahí es cuando ya el buen robot vuelve y está con todas las energías. Y varios jugadores también de Asia se preparan y van a tope, gente. Dice, hola Tony, ¿quién es el jugador fuerte de la alianza de VAR? Se llama Binks, ¿cómo es? Binks creo que se llamaba. Déjame ver. Vamos a chequearlo. Si no menos lo recuerdo era Binks. Déjame ver cómo se llama. Ah, no, Binks es este. Creo que el más fuerte, ¿cuál era? Prince Ant. No creo que era Prince Ant. Binks es fuerte, obviamente. Sí, sí, es muy fuerte. Y por acá también estaba en la transmisión la otra vez. Creo que estaba en rango 3, déjame ver. El más fuerte. Harvey, Raven, Rumba, Bluefish, no. Déjame ver esto. Ants Pans es el más fuerte, gente. Ahora que me acuerdo. Ants Pans era el más. Es el más fuerte ahorita de VAR. La otra vez que lo vimos, gente, y los jugadores propios de VAR lo confirmaron. El más fuerte es Ants Pans. Y no hay otro más. Este es el más fuerte, gente. Es 28G tiene. Ok, entonces es el más fuerte hasta ahorita. ¿A qué servidor perteneces, Tony? Ahorita estoy en el 22 yo. ¿Cómo estás, Armando? No llegas tan tarde, crack. A ver, déjenme ver. Ok, vamos a chequear por acá. Vale. Están tratando de defender lo que más puedan ahorita, Cole. Cole no tiene mucha actividad y eso es lo malo, gente. El horario te puede afectar. Va perdiendo Cole por ahora, sí, gente. Dice, me parece haber visto la foto de Grinch Azul, dice, la alianza VAR. ¿Cómo está, Jonas? Bienvenido. Dice, hola, Tony. Habla del meteorito y cómo es mejor activarlo. Tengo 2 habilidades desbloqueadas.
cómo habla del meteorito y cómo es mejor activarlo. Tengo 2 habilidades desbloqueadas. Verás, del meteorito, bueno, llegará a un punto donde ya desbloquees, pero en tu caso, como tú dices que ya tienes 2 habilidades desbloqueadas, tendrás que poner de principal la habilidad de exploración, de principal. Y la habilidad de ayudante, colocas el tema de la habilidad de pionero. Hay dos en este caso. Hay 2 habilidades, solo que en esta cuenta no tengo desbloqueado. Hay el tema de la habilidad de pionero y el otro que es del explorador. El explorador tienes que ponerlo de principal y de ayudante el pionero. Es mucho mejor así, ¿ok? Verán, por acá les puedo mostrar un reporte para que vean qué tan fuerte. Yo vi un reporte donde un jugador colocaron, déjame ver. Miren, por ejemplo esto. Aquí hay este jugador, se llama, bueno, Your Face, One Your Face. Dice: Tony, saluda a Meliodas, él está en call. Dice: representante de TCM. Un saludito para Meliodas, representante de TCM, gracias por estar aquí, si es que está por acá. Dice: ¿verdad, Tony? Dice: eso del meteorito yo le puedo dar asistencia. O sea que puedes usar 2 meteoritos a la vez. Sí, solo que el segundo meteorito no lo puedes usar al 100%. Solo puedes usar un cierto porcentaje. Yo tengo desbloqueado el meteorito pionero. Y por acá, déjame ver, es que por acá en el chat no puedo ver muy bien esto. Ah, tienes el pionero en verde y el explorador ya habilitado. Mucho mejor el explorador está. El meteorito en verde no se compara contra el explorador normalito, sin nada de haber subido. Ok, verán, voy a bajar un poquito para que puedan ver. Y ahí lo pueden chequear, gente. Miren, esta es la formación que lleva este jugador, ¿vale? Acá tenemos a Yadi y este jugador, el insecto nivel 79, ¿vale? Por ahora vemos arte espinoso, la hormiga transparente y tetraponera por acá, ¿ok? Y estas son las estadísticas que tiene este jugador, ¿ok? No son tan altas como muchos jugadores que hemos visto, ¿ok? Pero ya son estadísticas que representan mucho. O sea, ya es 1700 de daño en guardianas. Tiene más defensa y vida en el tema de sus guardianas este jugador, ¿ok? De ahí entra en arqueras, es donde sí tiene arriba de 2k de daños, ya con el tema de las bonificaciones del evento, ¿ok? Tiene baja la defensa y ahí por ahí va con el tema de la vida en las arqueras. Tiene 842 de velocidad de combate, ¿ok? Este jugador obviamente si se enfrenta contra Robot se estrella, porque Robot tiene muchísimas más estadísticas. Por ahora no sé si habrá otro jugador en la alianza de Deg que sea mucho más fuerte. Pero lo bueno de Deg es que son jugadores antiguos. Y por el tema de ser jugadores antiguos, sacan ventaja porque algunos ya tienen 2T10, tienen más velocidad de combate y así. Miren, por ahora el tema de la actividad de la otra alianza es mucha. Y van a tener que tratar de hacer muchas más agrupaciones para poder defender la torre. En este caso, los jugadores de Dog. Miren, en este caso, ¿qué digo? Los jugadores de Dog, digo yo. Los jugadores de Call. Ahorita se complica un poco. A ver, por acá, déjame chequear esto. Mira, apenas toman la torre, entran lo que más puedan. Rápidamente todos los jugadores. Para mantenerse más tiempo en la torre y destruirla rápidamente. Entonces, se complica mucho, gente. Ahorita Call está sufriendo en esta torre y posiblemente la pierda. Y en este caso, miren, ya construyeron por acá otra zona más. Y esto quiere decir que van a empezar a invadir en 2 lugares estratégicos. En esta torre de aquí y en esta torre de acá. ¿Ok? Ahora Cole bien puede atacar o defender una torre y por acá también. Pero deben dar prioridad a esto porque está por caer la torre. ¿Queda cuántos segundos? Queda 36. 33, 31. Cuidado que puede caer la torre. Cuidado, no hay muchos jugadores activos ahorita y eso es un poco preocupante. El tema de actividad está un poco bajo a esta hora, gente. El tema de los jugadores de Call. Deg está mucho más activo, pero esto creo que lo podrán remontar más tarde, cuando ya sea el horario más óptimo para que pueda participar Robot. Dice, aquí también hace calor, dice, hasta estoy debajo de la rama. Ya veo, crack. Ese está muy bueno. Ahorita están presionando muy bien. Cuidado que cae la torre. Cayó la torre. Ok, cayó la torre. Listo, perdieron la torre por acá. Ahorita están
los jugadores de deck se posicionaron muy bien. Este jugador, miren, tiene la estrellita roja. Se posicionó de una en esta zona porque saben que es hora de seguir presionando. Sigue la siguiente torre, cuidado que se viene, y esto es un poco ya, un poco F para Cole. Esperemos a ver si es que el horario les puede funcionar o si es que deck por tema de actividad puede presionar muchísimo. O sea, imagínate, una alianza muy activa puede dar frente a los jugadores fuertes. El tema es que necesitas por lo menos mantener una actividad estable por el tema de los horarios, ¿no? ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Están tratando de defender lo que más puedan. Ahorita el buen robot no está. Y eso es la F acá, ahorita. Eso es la F, gente. El buen Soul también ya se desconectó. Entonces, a esta hora, gente, en tema de Latinoamérica también están trabajando algunos, ¿ok? Algunos pueden estar trabajando. Otros pueden estar estudiando también. Y si eres de Asia estás durmiendo. Entonces se complica, gente. En el horario se viene remontada. Es lo que esperamos. Ahí es donde tendremos que ver. Ese es el punto. Ahora, si es que después del reinicio van a empezar a luchar los jugadores de Cole, Deck estaría en desventaja. Porque si son una alianza que es de la zona horaria europea, pues allá ya es muy tarde también. Podrían luchar y quedarse hasta las 3, 4 de la mañana, pero de ahí les tocaría dormir. Y no habría tanta activación por deck. Entonces estarían como así, luchando y defendiéndose así. Tony, ¿a qué hora es la protección? En la isla perdida no hay protección. Solo en el Barren Land. Si tú vas a la isla perdida, básicamente todo el tiempo es peleas. ¿Cuánto cae la bonificación de la maravilla? Ya creo que cayó. Déjame ver. Sí, ya cayó. Ya no hay bonificación. Déjame ver. Duración. Ah, no, sí hay todavía. Queda un día y 6 horas. Significa que hoy después del reinicio, luego 24 horas más. Y listo. Un día y 6 horas falta todavía. Por ahora no van a poder tomar las maravillas en este caso. Pensé que era Barren. No. Parece, pero no. Este es Isla Perdida. Mira, estas estructuras son de la Isla Perdida. En el Barren son otras. Por acá dice deck realmente. Exacto. Yes, bro. Gente, es totalmente activo. O sea, deck es mucho más activo a este horario. Ahorita, a este horario es mucho más activo. Excelion, buena hora, dice. Bienvenido, crack. Aquí estamos haciendo las transmisiones. Más que todo viendo el emparejamiento. Me hubiera gustado traerles la pelea de Bargent, porque estaba muy buena también. Pero ya llegué tarde. Eso fue lo malo. Ahorita estamos viendo más que todo el enfrentamiento de Cole versus la alianza de Deck. Deck actísimo, gente. Ariel, ¿cómo estás? Saludos, Tony, buenas tardes. Un saludo para ti. Muy buena tarde para acá. Vamos por acá. Ok. Uy, esto es problemático. Esta torre topa 2 al mismo tiempo. O sea, pueden atacar esta torre de acá y esta de acá. Ok. ¿Ven cómo está bajando poco a poco? Yo creo que en esta pelea pierden 2 torres. No sé si quiera ahorita. No sé qué vaya a hacer Deck. ¿Será que Deck va a destruir 2 torres y va a cerrar la maravilla posiblemente? Que sería el tema de la estrategia. Se complica. Tony, ¿se puede tomar la maravilla antes de hora? Sí se puede. Pero el tema es que la bonificación es muy alta, crack. Entonces con bonificaciones las estructuras son mucho más fuertes. Y tienes muchas más probabilidades de no poder tomarla. Muchas más probabilidades de poder perder y perder recursos y aceleradores. Y es muy complicado tomarse una maravilla sin que termine la bonificación. Bar la tomó, ¿no? Déjame ver. Pero esta creo que sí cae antes de tiempo. Verás, estas bonificaciones caen antes de tiempo, porque son de nivel 8. Este es de nivel 8 y esta de acá de la parte sur también son de nivel 8. O sea, estas como son de nivel 8 caen primero. Las de nivel 9 como son en esta zona de acá y en esta zona de acá caen en un día y 6 horas. Ok, bueno, un día y 5 horas actualmente. Entonces, como son estructuras un poquito más fuertes, tardan en el tema de desactivar su bonificación. ¿Cómo estás? El buen Keylor, bienvenido, crack.
¿Quién dice, quién tiene más fuerte en Bravo? No te entendí, Ariel. Bueno, dice, nos vemos en la noche. Me voy a almorzar y darme un chaususo, dice. Hace demasiado. Ah, dale, Dimay, no te preocupes. Y cuídate mucho. Ah, ya, dice, ahí va otra alianza. ¿Qué alianza era la marrón? La marrón. No, es que, verás, usualmente Alejandro en la isla perdida ya no está tocando menos dos alianzas en el emparejamiento. Significa que ahora están emparejándose 6 alianzas en cada Barren Land. ¿Qué digo? En cada Lost Island. En cada Lost Island que vaya a suceder, se ha dado la casualidad de que ya no están incluyendo a 2 alianzas en los emparejamientos, porque puede que ya no haya muchos jugadores inscribiéndose. Entonces, la mayoría de los Island que han ido los jugadores es máximo 6, de lo que era antes 8. Entonces, es menos 2. Por ejemplo, mira, acá no hay una alianza que haya escogido esta zona. Bueno, de por sí es el hecho de que esta zona de acá, gente, y esta zona de acá no son las mejores. De ahí hay otras que posiblemente sean las mejores, pero de ahí es F, ¿no? Entonces, como no hay 2 alianzas que te emparejen, pues se queda vacío 2 espacios. Y hay que aprovechar, los demás empiezan a apresurarse en tomar estructuras nada más. ¿Cómo estás, Killer? Bienvenido. Interesante, y DMC está por acá. Por ahora no han avanzado. Tal vez se quedaron sin material de construcción, porque llega un punto donde también te quedas sin arcilla y ya no puedes seguir construyendo. Dice Tony, hay veces que solo son 4. También, hay veces que solo son 4, pero eso es cuando, digamos, tu alianza tal vez no se emparejó contra otras de tu mismo poder. Eso suele pasar también. Yo ataqué la maravilla para ver cómo era la bonificación y en el ataque solo le bajé 150 tropas. Es que es brutal esa bonificación, gente. Por eso es que nadie toma antes de tiempo una estructura, porque es perder tiempo. Y si quisieras tomarlo, no lo vas a poder hacer. Dice DMC, ¿contra quién peleará Tony? Peleará directamente contra TGM. TGM versus DMC. TGM también es muy fuerte. ¿Se acuerdan que TGM y DMC trabajaron en conjunto para derrotar a TIG? En este caso les tocó como rivales. Y vamos a ver si es que quieren luchar o si no van a tenerla tranquila para prepararse para el siguiente evento. Pero estamos viendo por acá. Bueno, ya cayó una torre por parte de Cole. Y ahorita la alianza de DEG está presionando aún más. Y ahí se viene lo complicado. Muestra reportes, Tony. Es que no nos comparte, gentita. A ver, déjame ver. Déjame ver si nos comparte. Les mostré un reporte anteriormente. Es que como no están los jugadores fuertes, gente, uno que otro estarían compartiendo alguno que otro reporte. Verán, la alianza de DEG no es que haya tantos jugadores fuertes. La gran mayoría de jugadores de DEG tienen estas estadísticas, gente. Bueno, en sí los más fuertes, la gran mayoría tienen estas estadísticas. No hay uno que podamos decir que puff, está muy fuerte. Si llega Robot arrasa también, gente. Pero el tema es que ahorita Robot no puede estar activo por el tema del horario. Se le complica un poco. Tony, ¿quién crees que ganará versus DMC o TGM? DMC gana. Es que tienen al legendario líder y ese jugador es muy fuerte. Él solito se le paró al Tigre, gente. Y el Tigre que era el primero que llegó a más de 3k de daño. Ahorita Tiguili también está en ese lapso, gente. Así que, cuidadito. Tony, ¿cuándo llegará la incubación de la Berserker a los servidores 800 al 900? ¿Sabes algo? No, Camilo. Pero para esos servidores va a tardar mucho tiempo todavía, Camilo. Tal vez para aquellos que tengan esperanza de que va a llegar pronto, sería para los jugadores del 551 hasta el 700 tal vez. Esperanzas, pero en algunos meses todavía. Pero para 850 al 950 faltan más. Tendrías que darte cuenta de que a tu servidor ya debe haber llegado varias veces el Barren Land. Por lo menos unas 4 o 5 veces. Así que cuidado ahí. Hola Tony, dice estoy confundido. ¿Es de noche o de día? ¿En dónde? O sea, ¿hablas donde mí? Es de día, crack. Entonces, es que hicimos una transmisión tarde. Dice, muestra los planes secretos, dice por acá. Bueno, en sí no. Planes secretos. Es que aquí no creo que afecte eso. Ya hemos visto cómo se administran los jugadores. Ahorita van a preparar un plan. Es lo que les decíamos, gente. Van a preparar un plan para
luego del reinicio es lo que quiere hacer Cole. Y es lo que deducimos, porque si no, ahorita es muy complicado por el horario. No están muchos jugadores activos ahorita en Cole. Solo están activos los que se les acomoda el tiempo. Ahorita, por ejemplo, si yo estuviera aquí, me conviene luchar a este horario. Pero ya de madrugada ya es otra historia. Ahí los que están en Asia pues les conviene el horario, ¿no? Entonces es diferente. La torre está en 77%. Está bajando poco a poco. Veamos cómo va Deg. No sé si Deg tenga ya la posibilidad de seguir construyendo torres. O si no, si es que se queda hasta aquí sería lo mejor. Como no hay periodo de protección, pues pueden seguir hasta donde más puedan. Eso sí viene a tope. Le dan ban, dice por acá. Ah, ¿se acuerdan lo de Tig? Por mostrar los planes secretos. Tony, ¿harás directo de DMC y TGM cuando se enfrenten? Claro que sí. Claro que sí, así que prepárense nomás. Yo solo voy a estar atento, porque como no estuve atento, el buen Soul me hizo un acuerdo, gente. O sea, él me dijo, estamos peleando ahora. Y me apresuré a tope, gente. Y llegué. Dice, ¿qué crees de esta formación para colectoras? Dice, o sea, para las transportadoras. A ver, dime. KTE, dice, KTV tuvo que destruir la única maravilla de zona de choque que tenía para que KTA no la tomara. Les tuvieron miedo entonces Legoshi. Ghost Ant, que es la hormiga fantasma, Chinches Asesinas y Golden Venom. Verás, Golden Venom es esta. Solo aclárame esto, sustancia. Golden Venom es esta hormiga de acá. ¿Este es Golden Venom? Es que venenosa dorada. No había escuchado la venenosa dorada. Creo que esta le dicen Golden Venom. No estoy muy seguro. Ah, ok. No, esta es mala, crack. Verás, en su tiempo, como no había hormigas que tuvieran, o varias hormigas que tuvieran silencio o habilidades de supresión, esta era muy buena en su tiempo. Ahora ya no es buena, sustancia. Yo te recomendaría mucho de que más bien colocaras otra hormiga de control en vez de esta. Esta no es tan fuerte. No es tan fuerte. Ghost Ant está muy bien, es la hormiga fantasma, que es esta de acá. Ghost Ant, muy buena. Esta habilidad aquí te purga de silencios, desarme, supresión y confusión. Es muy buena. Chinchas Asesinas God. Pero Chinchas Asesinas la colocarías de tercera línea en la siguiente formación que te podré recomendar. Te recomiendo, mira, Ghost Ant, Diente Gigante de segunda línea y Chinches de tercera. Con eso ya estás muy bien. Diente Gigante es esta, la Giant Thought. Es esta de aquí, Diente Gigante. Le sacas Despertar y ya se vuelve mucho mejor. Sería mucho mejor. No recomiendo mucho la Golden Venom porque es un poco F. No activa muchas habilidades tampoco. Y no le han añadido Despertar aún. Entonces, es como la hormiga panda. La hormiga panda también no es que sea tan buena también. Hay mejores hormigas. También como es la formicaria, creo que es la hormiga de guardianas, que también la puedes conseguir con fragmentos. Es esta de acá. Que es de guardianas esa perra. Es esta de acá. Por ejemplo, esta tampoco es buena. Porque las primeras generaciones de hormigas que salieron ya no son tan OPs como antes. Por ejemplo, estamos viendo que Formicaria tiene buenas habilidades pasivas y todo, pero no realmente le da competencia ya a hormigas que están en el juego actualmente. Le cuesta un poco ya la Formicaria. Antes sí, obviamente eran buenas cuando todavía no habían hormigas pay to win a tope. Pero ahorita ya la Formicaria, la Golden Venom, o en este caso es la Plateloides, y la Panda ya no son tan buenas, gente. Acá tenemos la Panda. Ya no son tan fuertes. Es lo malo. La Panda tiene Despertar. Con Despertar mejor un poco más, pero aún así no es de las mejores. Preferible te esperas a una mejor hormiga para que no sigas gastando mejor sustancia. Porque tú me imagino que quieres seguir gastando para seguir subiendo estrellas a las hormigas y así. Te recomendaría que le des prioridad a Ghost Ant. Ghost Ant sí es buena. Ahorita tiene Despertar, está muy bien. Chinches Asesinas, lo mejor que hay para empezar el juego. Y tenemos a Golden Venom. Que Golden Venom decente, pero no es de los mejores. Para que lo tomes en cuenta. ¡Uy, el buen Sergio! Hola Tony, escucha, Alianza Red 483 está reclutando, trae tu lanza afilada, abra sangre, Scout. Buena, crack, gracias por esa donación, un saludito para ti.
También pueden reclutar de esa manera, gente. No hay problema. Más que todo les agradezco por las donaciones. Puf, te mandó una donación que casi llena la barrita, gente. Si vieron, cada vez que hagan un super chat y quieren que les lean el bot, ahí la barrita se va llenando, gente. Y les agradezco muchísimo. Un saludito, gentita bella. Y gracias por esa donación, Sergio. Únanse, gente. Ahorita está reclutando la Alianza Red del 483. Así que se están preparando para el nuevo evento, si no me equivoco. Dice, yo llevo diente gigante 4 estrellas. Con 3 despertares chinche, con 1 estrella roja y cristal dorado a 2 estrellas rojas. Norberto, tú, por ejemplo, tienes una formación de las que más se usan también. Solo te hace falta... Norberto, solo te hace falta enterradora. Cambias la diente por enterradora y ya está tu formación. Solo te hace falta tu enterradora nada más. César Medina. Ahí se ríe el buen César. Veamos cómo va la torre. Estamos viendo que están defendiendo bien. Están defendiendo bien ahorita. Están tratando de frenar un poco el progreso de Deck para que no sea tan fácil. Aunque están viendo que Cole no están, la gran mayoría están frenando muy bien a los jugadores. Dice, mi celular no correría esa tremenda cagada que se ve ahí, dice. Dale, Motor. O sea, desde que me cambié, verán, antes estaba usando Nox Player. Pero con el tiempo se me empezó a hacer un poco lento el juego y así, gente. Ahorita cuando empecé a usar Blue Stacks, y cuando estaba usando Nox, yo tenía que desactivar esto, gente. Iba a configuración, iba a opciones y tenía que activar esta opción, que hace que solo aparezca tu marcha y las demás marchas de los otros jugadores desaparezcan. Ahora ya no lo activo porque cuando me cambié a Blue Stacks ya va muy fluido. O sea, ya no, bueno, si ya paso demasiado tiempo en el juego me sabe sacar. Porque es normal, hasta en los jugadores normales, bueno, celulares normales que ahí estén más o menos chéveres, sí les saca también. Pero de ahí usualmente voy fluido. Antes sí me costaba. Y cuando había tantas marchas en el mapa, sí como que se lagueaba y me sacaba del juego también. Y tiene mucha razón Motor City. Eso es lo que siempre he estado diciendo a los desarrolladores, de que traten de optimizar al máximo el evento del Barren. Tanto los Island, Barrenland o cualquier evento que lancen, porque tantas cosas que suceden en el mapa pueden perjudicar el rendimiento de los teléfonos, gente. Tony, dice, no es primera alianza que veo y usa a todos los hormigueros iguales. Dice, ¿por qué hacen eso? Es una temática, Motor City. O sea, es para decir que la alianza es unida y se sienten bien haciéndolo. No hay nada especial en eso. Tengo enterradora y Egersi, pero me faltan copias para ponerle estrellas. Uy, tienes Egersi. Norberto usa la Egersi entonces. No importa si está sin estrella la Egersi, Norberto. Es mucho mejor la Egersi. Suerte que has tenido la Egersi. Yo quiero la Egersi ahorita. Me salió Gracilis. Esa hormiga no la quiero. No es buena para PvP. ¿Cuál es el jugador con más kills en bar? A ver, veamos en bar. Con más kills. Como lucharon poco bueno, en este caso el enfrentamiento que tuvieron bar con Sek, creo que era. La alianza de Sek. Déjame ver. Sí, con la alianza de Sek. Sek le costó un poco frenar a bar. ¿Ok? A ver, déjame ver a bar. Binks está aquí, miren. Binks está en el top. Pero como Sek no luchó mucho, ya se dieron por vencido muy temprano. Es que Binks, bueno, la alianza de Bar, gente, es muy fuerte. O sea, apenas hay un enfrentamiento, ellos llegan toditos y boom. Y como hay varios jugadores fuertes en Bar, cuidadito. Como ellos son del 410, pues está muy bien, ¿no? Dice el iPhone 13 Pro Max y confirmo, a veces saca del app. Exacto. Aunque tengas un celular OP, con el tiempo te saca. Y bueno, con el Blue Stacks que llevo, más o menos no me sabe sacar si es que llevo bastante tema transmitiendo. Pero sí me suele sacar después, porque están muchas cosas en el mapa. Mi teléfono se pone hiper lento, dicen. A veces para salir del juego me demoro 1 minuto, se me congela. Uf, en serio, para salir solo del juego. Locura. Le hace falta mucho optimizar el juego eso. Saludos, Tony. Yo tengo Acacia, diente y muerte. Max, ¿cómo estás, crack? Muy bien. Muy buena la formación. Funciona bien. La Acacia, diente y muerte. Lo mejor es que te salga la Berserker, ya sabes, Max. Para que tenga más sinergia con Acacia. Y Acacia le potencia mucho Berserker.
Pero está muy bien la muerte. La muerte, tengan en cuenta que debe estar arriba de 5 estrellas para que sea más decente el activar habilidades, porque si no le cuesta un poco. Debería haber igual una opción de apagar las animaciones de todo eso, sería bueno. Tienes mucha razón, Anderson, también. Más que todo, sería bueno que añadan configuraciones para, por ejemplo, bajar las texturas de algunas cosas. Así se puede mejorar el rendimiento, porque de forma visual algunos celulares no soportan, y eso es muy cierto. Están atacando a dos torres a la vez. Esto es muy, muy preocupante, gente. Uy, esta torre está por caer. 56 y esta 68. No me había dado cuenta que estaban por acá también atacando. Uy, Diosito. ¿Cuánto lograrán avanzar? Ahorita no hay muchos jugadores de call. Les están presionando demasiado. Dega admirable, gente. El tema de su actividad es mucho. Miren cuántos jugadores hay. Esto es mucho. Este horario están demasiados. Miren los de call que hay ahorita. Son muy pocos ya. Algunos ya se fueron. Y están tratando de aguantar como espartanos nomás, gente. Dice, yo tengo saltarina a 1 estrella, diente a 2 estrellas y lanza carmesí a 2 estrellas. Saludos de servidor 1091. Un solito para ti, Isaac. Está muy bien la formación. Solo que más adelante te recomiendo, si es que vas a usar para PvP netamente, saltarina ya no es muy buena para PvP. Y ahí cambiarías un poco tus formaciones dependiendo de la estrategia que lleves, ¿no? Saltarina se usa más para PvE, pero para PvP ya no funciona muy bien. Diente sí se sigue usando y lanza carmesí también. ¿No está robot? Sí, no está, gente. Es que como es un horario donde ya a los jugadores de Asia no les conviene, porque ya están descansando ahorita. Entonces por eso es que ahorita no está robot. Dice, entre Acacia y la hormiga rojita del bar, ¿en cuál es mejor? La rojita. Longinode es mucho mejor. Es como una Acacia 2.0 pero mejorada, porque bloqueas mucho el tema del envenenamiento de las transportadoras del meta. Tengo la Dolly también. Uf, usa eso, crack. Tienes que usar sí o sí esto, Ariel. Dolly de primera, la Longinoda de segunda y tercera otra hormiguita que puedas potenciar. Y ya estás. Y ya estás, Ariel. La Longinoda es God, hasta sin estrés funciona muy bien. Eso sí, les podría decir. La cantidad de jugadores que envían y envían y envían. Los pobres jugadores de call ahorita se están preocupando. Van a perder 2 torres. Esto pinta que pierden 2 torres de una. Una pregunta, Tony. Yo quiero cambiar la saltarina por la Berserker. ¿Qué opinas, mano? Berserker está mucho mejor que saltarina para PvP. Ahora, Berserker sería muy bueno de que ya te cambies a Berserker, pero si ya tienes a Acacia, para que no le cueste mucho activar a la Berserker. Pero de ahí Berserker está muy bien. Pero necesitas sí o sí a Acacia para que le saques mejor rendimiento a la Berserker. Las dos hormiguitas son combo. Entonces si las llevas, mucho mejor. Si las llevas, mucho mejor, creo. Dice, tengo la Berserker. Ok, dice, tengo la Berserker también. Pero sería para segunda pro. Ya veo, Ariel. También. Por acá dice, actividad mata estadísticas. Lo que pasa es que ahorita no hay jugadores activos. Mira, los únicos que están ahorita tratando de atacar y defender no son los fuertes. Mira, son jugadores normales que están en la alianza. Fuel de Flame es el fuerte aquí, ¿ok? Pero no es tanto también. Tengan en cuenta que está ahorita Fuel de Flame, podríamos decir que es el único que está dando ahorita pelea. Ahorita este jugador es fuerte. Este Blue Bayou, este es fuerte y es transportador. Y lleva el meta de transportadoras de evasión. Esto sin duda está contrando muy bien. Contra Capal, gente, si es que este jugador tiene muy buenas estadísticas, a Capal lo contra bien. Dice, yo tengo Gracilis, Egersi y Golden, Tony. Oh, es que bueno, como eres arqueros no te funciona muy bien. Por acá dice, Tony, ¿Berserker funciona solo con Dolly o necesita la Acacia o Longinoda? Necesita sí o sí de la Longi o la Acacia. Necesita. Es que verás, Dolly lo único que da es daños críticos. Si es que activa muy bien la Berserker, pega unos críticos de a de veras y mata mucho. Pero si quieres que realmente sea más constante y que active mucho mejor Berserker, necesita sí o sí la Longinoda o Acacia. Una de las dos para que la Berserker ya esté más estable. Añadir Dolly solo es para que pegue críticos nada más. Que no está nada mal, pero no estaría activando constantemente. Dice, esa alianza que ataca a Cole es muy fuerte, dice.
Yo he atacado a sus jugadores de Call en mínimo. Y dice, serían ballenas en cuanto a otra alianza. Exacto, sí son fuertes estos. Por ejemplo, este jugador como es full transportador es muy fuerte. Miren, ahorita ya el buen Soul regresó. Ahorita el buen Soul ya está dando pelea porque estaba desconectado. Y ahorita como están atacando a dos torres, muy complicado. Están tratando de entrar, salir, entrar, salir. Entonces se le complica, gente. Soul no está ahí. No estaba, pero ahorita ya regresó. Ahorita ya regresó. Pero no están los fuertes, gente. Por ejemplo, miren, AD ya no está. MC tampoco está. Y ahorita queda Soul y fue el de Flame. Y Capal tampoco está. Entonces como es un horario donde no les conviene, pues difícil, gente. Hola Tony, ¿cómo estás? Soy transportadoras igual que tú. Tengo la Gersi, Gracilis y Enterradora, pero sin estrellas. Chinches 2 estrellas rojas y Cristal a 4 estrellas. ¿Cuál debería usar? Usa primera Gersi, segunda Chinches y tercera Cristal, por mientras. Te va a funcionar mucho mejor. Ahora, también podrías intentar Gersi, Enterradora y Cristal también. Una de las dos, Javier. Ya regresó Capal, miren. Ahorita ya va a empezar a agrupar a Capal. Ahora sí tienen que prepararse. Pero ese jugador Bloabu que les mostré que es transportador, puede que le contra al buen Capal. Vamos a ver cómo avanza eso. Dice una mala racha para Cole. No racha, más que todo mal horario. El horario no les conviene ahorita. Miren, cuando estuvieron luchando, en tema de muertes, Robot farmeó muchísimo. O sea, en un ratito. En un ratito. Esto sin duda es que después del inicio, cuando ya sea su horario Cole presiona mucho a Dej. Y ahí es cuando va a empezar a farmear kills. Verán, escucharán lo que les digo. Por ahora todavía el líder de DMC tampoco ha luchado. Entonces el líder de DMC también es muy fuerte. Una pregunta, dice, yo tengo la Dolly, la Acacia y la Muerte. O cambio a Dolly, Longinod y Berserker. Sería mucho mejor eso, Alejandro. Dolly, Longinod y Berserker es mucho mejor, Alejandro. Mucho mejor. Usa eso. Hola Tony, la hormiga de la muerte con 5 estrellas es fuerte. Más que fuerte, crack, es más estable al momento de activar habilidades. Lo que pasa es que la hormiga de la muerte, gente, si no la llevan con estrellas, sus habilidades tienen muy baja probabilidad de activación. Entonces, si tú le subes estrellas a la hormiga de la muerte, mejoras las probabilidades de activación de sus habilidades. No es tanta la mejora, pero ya es algo para que la hormiga de la muerte no le cueste tanto activar. Dice, después del reinicio los papeles cambiarán. Exacto, es eso, gente. O sea, ahorita están pasando mal Cole porque no es su horario. Pero verán cuando llegue el reinicio. Ahí es cuando viene la masacre. Ahí es cuando viene la masacre. Y quiero ver también la pelea de TGM versus DMC, que tiene más chances, gente, de que gane DMC, sin duda. Es que en TGM no sé si hay alguno que le pueda dar frente al líder de DMC, gente. Miren, este es otro jugador fuerte, es Prox, y ha sido guardián él. Ok, miren, Prox ha sido guardián. Ok, utiliza la Mirme. La Mirme devoradora y esta hormiguita de acá que es la Nefneri. Tiene guardianas fuertes, pero capaz le gana. Tiene estadísticas fuertes en guardianes, pero el buen capaz le gana. Por acá dice saludos, tengo la Acacia 0 estrellas, Diente 4 estrellas, Carmesí 3 estrellas. ¿Está bien? Acacia, Diente y Carmesí. Sí, sí está bien. O reemplazo la Acacia por Arqueada o Saltarina. No. Mantén esa formación, Víctor. Arqueada y Saltarina no son tan fuertes en PvP. Mucho mejor las que ya tienes. ¿Está bien usar Dolly, Diente y Punta de Lanza? Sí. Sí está bien, Dolly. Sí está bien, Jonathan. La Dolly te da daños críticos. Diente de segunda línea ya hace más daño, silencia y debilita al enemigo. Y Punta de Lanza Carmesí hace que el enemigo pues pierda parte de la defensa o vulnera parte de la defensa del enemigo. Y entonces con el daño, un buen daño crítico le pegas muy bien. Está muy bien esa formación. Capal estaba, dice, metiéndote 9, dice por acá. Ah, cierto, este jugador ya está atacando con T10, cierto. Parece que ya se están quedando sin hormigas de temporada, puede ser. Vamos a ver el tema de quién está aquí dentro. Miren, esta es la formación de Fuel. Ya se cambió a la Longinoda.
Ojo, ya la tiene a 5 estrellas. Esto significa que próximamente se llegará a una Longinoda a 7 estrellas de una. Porque por 8 estrellas necesitas más copias, es el tema. Ya llegó MCMC. Listo, ahora va a cambiar el chiste. Miren, MCMC utiliza la Purata, Transparente y la Tetra. Y Insecto 84. A ver, déjenme ver por acá. Por acá todavía sigue en tiempo de destrucción. Y aquí donde está Prox, jugador guardián, ya empezó a utilizar, miren, la armadura brillante también. Que esa es la formación meta que deben usar las guardianes hoy sí o sí. Esa hormiga está muy fuerte. Esta es la pro de One Your Face. Déjame ver este de acá. No tanto, 8.4. A ver este. Eximo. Usa Godzilla. Utiliza arqueada, diente y muerte. Todavía sigue usando esa formación. 8.2. Transportador nivel 30. Ok. Miren, aquí está utilizando la Golden Venom. Pero este jugador le dirá mal. Y este tiene 7.9. No son jugadores tan fuertes, gente. Si se dan cuenta, pero son muy activos. Son muy activos a este horario. Ese es el tema. Ahorita la actividad está logrando presionar mucho. Esta torre de acá lograron sacar a los jugadores. Ok, otra vez entraron en cooldown. Y están tratando de entrar y salir, gente. Entrar y salir, a tope. Dice, ¿me conviene subir a 2 estrellas rojas las Chinches Asesinas o 3 estrellas rojas a Cristal Dorado? Norberto, mucho mejor 3 estrellas rojas a Cristal Dorado. Mucho mejor a la Cristal Crack. Tengo las 3 copias para poder subir a la Cristal. Mi formación quedaría Gersi, Chinche y Cristal. Esa es la que debes apuntar, Norberto. Y de una vez sube a la Cristal a 8 estrellas. Hasta para PvP te va a funcionar porque pega muy bien ya la Cristal 8 estrellas ya. Tony, dime una formación de universales para PvP, porfa. Saltarina, Crimson Fragger y la Diente Gigante. Lo mejor por ahora. Si hablas de hormigas free to play. Porque pay to win está la Perla Carmesí, crack. Que es muy buena también. Tony, quiero poner mi formación con el combo de la Berserk. También puedes usar la Acechadora Oscura, Kabir. Acechadora Oscura, por ejemplo, en vez de Saltarina, tal vez. Acechadora Oscura, Crimson Fragger, Diente Gigante. O en vez de la Diente Gigante utilizar Saltarina. Esas hormigas son buenas para PvE. Universales, obviamente. Tony, quiero poner mi formación con el combo de la Berserker. Pero tengo 2 hormigas de su combo. El otro no me sale. Esta es la formación 1. Hormiga Acacia, Cornígera, Lanza Carmesí, Berserker. Sí está bien. Lo malo es que no confío mucho en que tengas 2 hormigas de daño. Lo malo es que no hay mucho soporte cuando veo yo 2 hormigas de daño. Usualmente funciona mucho mejor para el PvP que una hormiga sea tanque. Por ejemplo, una Acacia primera línea estaría bien. O si tienes una Dolly, mucho mejor. De segunda línea, una Diente Gigante, una punta de Lanza Carmesí. Pero como les digo, con Lanza Carmesí con 2 hormigas de daño no me convence mucho. Por ejemplo, Diente Gigante es una buena opción porque silencia y causa agotamiento. Es una hormiga de control. Otra hormiguita que puedes añadir ahí podría ser la Acacia o Longinoda. Y de tercera, Berserker, sin duda. Pero sí está bien si quieres llevar esa formación. Dice, ¿cómo dices que no son jugadores fuertes? Tienen Insecto 79. Bueno, 79 está bien. 79 está bien. Dice, me gusta la formación Acechadora, GG y Crimson Fragger. Sí, puedes usar esa formación también. No hay problema. Lo que pasa es que Acechadora es para bufear la tercera línea. Pero si va solita no funciona. Bueno, no hace tanto daño. Si colocas una Diente, no estaría bufeando la tercera línea. Pero Diente tiene el chance de pegar tanto que activa mucho. Y pega mucho también. Miren, ya llegó Chelsea por acá, miren. Hola Tony, qué bien verte en mediodía, dice. Tengo clases en 30. Solo estaré por algunos minutos. No te preocupes, más bien te agradezco por estar acá. Y suerte en tus clases. Titan, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, lograron sacar a los jugadores. Déjame ver por acá. ¿Quiénes están? Vale. Acá está MCMC. Déjame ver qué formación mandó por acá. Ok, este es su pro. Chequeamos por acá. Bueno, aquí... Bueno, estamos muy bien. Miren, Insecto 69. La gran mayoría es esas. Bueno, hay algunos que sí hacen relevancia, pero el tema es la actividad de estos jugadores. El tema es la actividad. Solo quiero esperar a ver después del reinicio para ver a tope esto, gente.
¿Qué tal, Tony? ¿Viste la nueva hormiga guardiana? También tiene escudo para el daño verdadero. Todavía no la veo, Alison. Hoy, después del inicio, vamos a analizar esa hormiga. Dice: hola, pana, ¿cómo estás, Rabbit? ¿Cómo estás? Me alegra que hay directo hoy. Dale, Rabbit. Va a haber varios directos hoy más que todo. Así que pilas en eso. Un solito para ti. Dice: nada, mano. Entonces uso la diente, lanza carmesí. Pero con eso me has dicho no las tengo. Ya veo. Usa las que tienes por ahora, crack. Es que carmesí no me gusta mucho porque tener 2 hormigas de daño no lo veo tan balanceado más que todo. Dice: y una formación que sirva para PvP también. ¿Pero quieres cabir solo de universales? Para PvP sí tienes que no utilizar la acechadora. La acechadora no es buena para PvP, es malísima. La Jumper también es muy mala para PvP. Crimson Faggot sí es buena para PvP. Diente Gigante es buena para PvP. Y otra sería otro universal. Difícil ahí. Sería Arqueada Delgada tal vez. Yo no utilizaría acechadora, gente. No es tan buena. Para PvP le va muy mal. Utilizarías Arqueada, Diente y Crimson Faggot en ese caso. Ok, a ver, 10 minutos. Uy, cuidadito, que cae otra torre. Esto va a ser victoria en este caso para Deg. Ok, ganaron esta batalla pero todavía no la guerra. Así que se viene más peleitas después del reinicio. Hasta que llegue el nuevo evento, gente, quedan 10 días. Entonces tenemos 10 días para ver peleas en esta isla. Porque aquí hay jugadores muy fuertes. Dice: Arqueada, ¿qué tal va para PvP? Sí está interesante. No es tan OP. Pero es más estable al momento de activar habilidades. Es más estable. Pero no te la recomiendo para PvP. Tony, una pregunta. ¿Qué puedo poner en primera fila? ¿Dolly o Longinoda? Tengo la hormiga de la muerte con estrella roja. Al igual que punta de lanza. Ya veo. Hijo. Dolly sería la mejor opción, Armando. La Dolly sería la mejor opción. Lo que pasa es que si colocas la Longinoda, bueno, estaría bien, pero solo harías que Longinoda bufee un poco al equipo y elimines estados negativos. Si quieres que pegues más con tus formaciones, porque veo que tienes 2 hormigas de daño, por ejemplo, es lanza carmesí y hormiga de la muerte, son para atacar nomás. Bueno, lanza carmesí también tiene parte que puedes vulnerar parte de la defensa del enemigo, que no estaría nada mal, y es una utilidad. Yo te diría que utilices Dolly para que pegues más críticos. Con Longinoda es más que todo para usar con Berserker y eliminar estados negativos si es que te toca contra una cristal o enterradora posiblemente. Tony, un favor, ¿qué puedo hacer? No puedo ingresar a mi cuenta de FAR. Por ahora, crack, si es que tienes problemas al iniciar sesión, ve al grupo de Discord oficial de The Ants y marca un ticket para que te ayuden con eso. Dice: el nuevo evento es para todos los servidores, no para todos. Por ahora está limitado. Pero ya se irá aperturando mientras siga avanzando el primer evento, cuando salga por primera vez. Dice: hace falta universales, ojalá que salgan en la sala frondosa. Kabir, yo te diría que si quieres ser fuerte, las universales no son la mejor opción. Lo que pasa es que, como su nombre lo dice, son universales, son genéricas. Es en el caso usarlas si es que no tienes hormigas especializadas. Por ejemplo, si utilizas tú una hormiga, la hormiga de la muerte, o la berserker, cristal dorado, o la mirmecomorfismo, devoradora de hojas, esas hormigas son mucho mejores. Son mucho mejores que una universal. Las universales hasta te dan menos bonificaciones que una especializada. Dice: gracias, amigo, estoy pensando en la alianza de Cole en 561. Una vez fueron unos muy fuertes y tomaron el árbol demasiado tiempo, pero como migraron otros se vieron tan lejos. Ya veo. Bueno, este es del 501 básicamente, la alianza de Cole. Tony, ¿los despertares se pueden reciclar? Tengo 2 despertares de la arquea delgada. No creo que los use. Se te quedarán ahí, Sergio. No se pueden reciclar los despertares. Lo único que puedes hacer es hacer el tema de que te devuelvan las proteínas que hayas invertido en un despertar. Eso sí te devuelven, pero los despertares no se pueden reciclar. Se quedan ahí. No sé si más adelante. Hasta ahora no se puede, pero quién sabe más adelante se pueda reciclar los despertares. Porque hay hormigas que, sinceramente, bueno, no vale la pena subir, pero con el tiempo, creo que si tú ya llevas bastante tiempo en el juego,
terminarías mejorando muchas hormigas hasta el despertar dorado. Porque ten en cuenta que mientras siga subiendo el tema de los despertares de las hormigas, el tema de la galería del despertar sube de nivel. Entonces te daría más bonificaciones. Y sí o sí estás predeterminado a mejorarlas para seguir subiendo. Tony, el juego debería subir las posibilidades de que ya salgan mejores hormigas doradas. Está avanzando muy rápido el juego. Hay muchos que todavía no tienen hormigas de la isla. Dice, a ver, Tony, el juego debería subir las posibilidades de que salgan mejores hormigas doradas. Christopher, bueno, tienes buen punto. Ahí hablaste de 2 puntos interesantes, que es mejorar las probabilidades y que, bueno, como están avanzando los eventos muy rápido, sería chévere de que serían más constantes al momento de que nos salgan hormigas. Ahora, como este juego es muy RNG, o sea, muy random, lo que hace el juego es que se mantiene así, ¿ok? Desde que salió la isla perdida, muchos nos costaron todavía sacar algunas hormigas de la isla. Yo hasta ahora, hace ya algún mes tal vez, hace un mes, logré subir, no, ni un mes, hace 2 semanas tal vez o 3. Logré subir la cristal dorado. Me llevó mucho tiempo, o sea, desde que empezó el Barrenland. No me había salido, ni siquiera cuando salió la isla perdida, me había salido la cristal dorado. Tuve que esperar muchísimo tiempo para la cristal dorado. Muchísimo tiempo. Pero se dio la casualidad de que ya salió el Barrenland. Ya logré conseguir la cristal dorado. Sí o sí, Christopher, si tú haces cálculos y temas de probabilidades, con el tiempo logras sacar las hormigas. Sí logras sacar las hormigas. El tema es que tienes que tener tiempo. O sea, el juego no te va a hacer fácil por ser free to play. A los jugadores free to play nos va a tener que costar el tiempo y dedicación y eso. Y esperar. O sea, si tú eres una persona que espera y que eres paciente y todo, pues no te preocuparás mucho por el tema de que te salgan hormigas. Pero tienes que esperar bastante. Por ejemplo, para mí, que me hayan salido las chinchas, me salieron después de 1 año y medio, por ejemplo. Y ahorita que ya vamos para casi 2 años. Yo ya llevo más de 2 años jugando en el juego. Más de 2 años. Y me logró salir otra vez las chinchas, no. La cristal dorado. Entonces, conforme pasa el tiempo, sí te salen, creo. Ya sí te salen. Solo es el tema de ser paciente, creo yo. ¿Cuál sería la formación para PvE en transportadoras? Para PvE. Saltarina, chinches asesinas y Golden Crystal. Es el meta. Yo tengo mi pro con Acacia, Berserker y Muerte, pero busco mi segunda formación. Me serviría para PvE y PvP, ya que tengo full mi pro y le puedo subir estrellas y otras, pero quiero saber cuáles me convienen. O sea, verás, para PvE es difícil, Kabir. Es que tenga en cuenta que para PvE tienes que utilizar tus mejores hormigas con el mejor insecto y todo. O sea, si tú piensas que vas a tener una formación para PvP de formación pro y formación 1 para PvE o PvP, es muy difícil, Kabir. Te diría que ese objetivo lo alcanzas, pero con el tiempo. O sea, estamos hablando tal vez cuando ya lleves 5 años en el juego, tal vez. Porque ahí yo calculo que ya tendrías 2 formaciones a tope de estrellas y ya sería diferente. Tony, esta formación, ¿qué tan buena puede ser? Hormiga roja, diente gigante y hormiga de la muerte. Es buena, Black Death. Sí, eso sí es buena. Sí es buena Black Death. Solo te recomendaría que tal vez la roja la pases de segunda, para que la Longinoda pueda activar más habilidades. El Trevor debería dar la hormiga que quieres. Opino lo mismo, Samuel. Del Trevor sí diría que deben cambiar algo. Gente. Sí. No que sea de forma aleatoria, pero como el juego es muy RNG, como les digo, todo gira en torno al aleatorio. Tengo una pregunta. Quiero conseguir Quiero conseguir monstruo de insecto, pero como soy menor de edad, me imagino que quisiste decir, no tengo tarjeta y no sé cómo comprar el paquete de 30 días. Y por donde vivo no hay tarjeta Play, ya veo. Bueno, lastimosamente tendrás que esperarte hasta que seas mayor de edad, o una de dos, le pides permiso a tus papás para que te ayuden a comprar algo. No hay más, es que nadie te puede ayudar en ese caso, crack. Tony, es verdad, dice, yo siento que bajó la probabilidad de hormigas. Antes, aunque no fueran buenas, en 30 huevos salían mínimo 2 doradas. Ahora abro 50 huevos y solo sale una sola hormiga dorada. También es suerte, ¿no, César? Bueno, yo he notado que salen lo mismo. No me ha afectado a mí. Creo que también es como, no sé, tema de las cuentas y suerte, ¿no?
A mí me ha salido lo mismo. Verás, te podría decir que me ha ido mucho mejor abriendo huevos cada semana que esperándome al 9x10. ¿Se acuerdan que hacíamos la sección del 9x10 abriendo mi cuenta y no me salían ni madres? No me salía nada. Y por eso es que perdí bastante tiempo tal vez en que me salga la cristal dorado. Entonces cada vez que empecé yo a abrir los huevos cada semana, me empezó a salir la cristal, gente. Y ahorita ya la tengo 7 estrellas. Necesito 3 copias más para 8. Entonces es eso. Ya destruyeron una torre. Sí, ya la destruyeron, gente. Esta es la que estaban defendiendo. Ahorita les queda esta última torre. Con esto termina y parece ser que van a pausar porque ya no tienen más material para seguir construyendo torres. Pero como todavía no es el reinicio y está regenerándose todavía más, bueno, puede ser que ya hayan llegado al tope máximo de recolección de material de arcilla. Entonces podría quedar hasta aquí, gente, esta pelea. Perdieron 3 torres, perdieron los de Cole. 3 torres perdieron. Dice, me voy a quedar en The End, dice, hasta que me haga viejo. Tú vete, en 10 años, ¿qué tan fuerte puedes hacerte? O sea, algunos jugadores, pónganse en mente, en 10 años, ¿qué tan fuerte se pueden hacer? O no se alarguen tanto, en 5. Por ejemplo, yo ya, hasta que llegue al aniversario y unos poquitos meses, yo ya estaría, ajustando ya 3 años jugando. Estaría ajustando 3 años jugando, un poquito de meses, hasta que llegue el aniversario y unos poquitos meses más. 3 años jugando. Y sí se nota la mejoría. Llegar y mejorar y entre otras cosas, si tardas. Los pay to win es como que compran el tiempo más que todo, gente. Ellos compran el tiempo. Obviamente también compran cosas exclusivas que a la final el juego hace que bajen de precio, como hemos visto. No sé si ahorita el tema de los insectos de la generación 2 puedan incluirse en el paquete de $25. Si fuera así, estuviera God, gente. Es por decir, si estuviera God. Dice, entonces estoy más salado que el mar muerto, dice por acá. Posiblemente. Y por acá el buen Isaac también dice lo mismo. Yo en Dota tengo 8 años y sigue siendo rata, dice por acá Samuel. Lo que pasa es que hay juegos donde, como estos, sí puedes destacar, ¿ok? Como estos juegos pay to win, sí se pueden destacar. En cambio, si ya estás hablando de Dota 2 o League of Legends, ese tipo de juegos miden mucho tu skill. Ahí sí no importa qué tanto puedas invertir en el juego. Ahí sí depende mucho el tema de tu habilidad. Y si vas solo por diversión, no vas a mejorar nunca. Eso es así. A ver por acá, 48. Uy, ya va a quedar 1%. F, gente. Bueno, en este caso, perdieron Cole, ¿ok? Contra Deg. Muy activos los de Deg a esta hora. Me impresionó la cantidad de jugadores que tienen ahorita. Es mucho, gente. Miren esta actividad. Muchos jugadores aquí. Y no se detienen. Siguen y siguen. Miren, siguen enviando. Ya mismo cae la torre. 0%. 16 segundos para que caiga. 12. Menos de 10 segundos. 9, 8, 7. Va a caer la torre, gente. Cae. No pueden hacer mucho ahorita los de Cole. Tratando de agrupar lo que más puedan. Capal está tratando de atacar directo. A ver si saca algunos. Uy, no. F, gente. Perdieron la torre ya. 3 torres perdieron en esta batalla. ¿Cuánto vamos de transmisión? Vamos 1 hora y 18. En 1 hora y 18 perdieron 3 torres. Dice, ¿por qué Robot no está en la pelea? Al inicio sí estuvo. En Early Game sí estuvo. Ahora, ¿por qué no puede estar activo? Por el tema del horario. Zona horaria. Lastimosamente es el horario. Es que robó desde Asia. Robó desde Asia, gente. Y a esta hora no le conviene. Ya no le conviene. Ahorita está desconectado 2 horas ya. ¿Quién más estaba desconectado? Bueno, fue el de Flame, como es colombiano y está por acá. Está activo. MCMC estaba activo, pero aún así le costó. Mucha actividad estuvo. Verán, después del reset, o sea, after reset, vamos a ver otra pelea. ¿Ok? Vamos a ver sin duda la siguiente pelea
de lo que se viene. Uy, ya empezaron a construir. Ya empezaron a construir, gente. Deck se viene. Deck se viene. Lo que quiero ver es después del reinicio, a ver cómo pinta esto. Déjame ver. ¿Qué intenciones tienen los de TGM? Todavía TGM no ha empezado a construir nada. Ok. Por acá arriba también creo que se quedaron sin material de construcción. También. Y hasta aquí han parado las peleas. Estuvo muy bueno el enfrentamiento. Ahorita como vimos, mucha pelea. Mucha pelea. Van a seguir presionando. Una vez terminen de construir esto, se van por esta torre de acá. Y van a seguir retrocediendo a Cole. Tenemos que esperar al reinicio nada más. No queda nada. No queda más que ver la destrucción de las torres, gente. Nos vemos, Tony. Toca seguir trabajando. Dale, Ariel, no te preocupes. Y suerte y éxitos en tu trabajo. Quieren aprovechar que no están en activos para avanzar lo más rápido que puedan. Sí. Es lo que pueden hacer. Ahorita, lo que pueden hacer ahorita los de Cole es, los que estén activos ahorita, tratar de atacar. O sea, atacar y defender después. ¿Ok? Es lo que se puede hacer. Es lo único que podemos hacer. El único que se puede hacer ahorita en la alianza. Después del inicio quiero ver el chiste, gente. A ver si los de deck pueden aguantar a Robot 7 horas seguidas. Porque una vez, gente, que llega el horario óptimo para Robot llega y no para. Él es para dar, por lo menos, gente, 10 horas seguidas. Y ahí es cuando Robot se farmea un G de kills, gente. No se sorprenderán cuando vean y entramos en la transmisión. Después de 3 horas, un G de kills. Y solo los de deck le regalan kills, verán. Es que no, a lo que vi los reportes y más o menos jugadores fuertes, no vi un jugador que haya tenido insecto nivel 94. Dice, ¿qué hora es su protección? Verá, no es Barrenland, Samuel. Es Lost Island. En el Lost Island no hay horario de protección. Tony, me falta 1% de combate avanzado. Y comienzo mi camino... ok. Por el camino de las T10. Muy buena, César. Muy buena, muy buena. Este te podría decir que él es el inicio de todo. Las T10 es el inicio de todo. Si tú no tienes todavía T10, podríamos decir que todavía no eres un jugador de nivel. Eso es triste de decir, pero es así, gente. Lastimosamente. Antes, te podría decir, cuando no era tan conocido los jugadores T10, eso sí era un privilegio. Decías, ay, ese jugador ya tiene T10. Y ese era el camino. Pero ahora, como ya la gran mayoría tiene T10, ya es como que no importa mucho. Ahorita podríamos decir que es tope, es tal vez el que tiene 3 T10. Ahorita voy a decir, el que tiene 3 T10 ya es importante. Pero 3 T10, gente, para un free to play es 3 años de juego. Completitos. Porque ya no completas 10 de construcción. Es mucho eso, gente. Es mucho. Yo llevo, creo que ya 52% de guardianas. Me hace falta todavía unos 6 meses todavía. Eso significa que en este año estaría sacando mi segunda T10. Pero es mucho tiempo. Por acá dice Gloria por Death. Exacto, Death es muy fuerte. Fuerte porque son unidos. O sea, el tema de una actividad es mucho, gente. Mide mucho, ¿no? Y ahorita están tratando de construir la torre ya. Algunos jugadores están tratando de frenar un poco el progreso y que no avancen tanto. Pero es lo único que pueden hacer, ya no hay más. Hasta que llegue el robot. Quiero ver cuando llegue el robot, gente. Ahí ya cambia el chiste. Tony, ahora el meta de nosotros los free to play es lograr tener 2 T10. Literal, Christopher. El meta es los 2 T10. Por ejemplo, para el 2025 ya estaríamos teniendo las 3 T10. Y ya estaríamos logrando el máximo de formaciones T10 ya. No tendríamos para sacar más. Y luego tendríamos que ir por la mejora de excelencia, que eso es otra locura. La cantidad de recursos que te pide, eso es una barbaridad. Ya no es que digamos chiste ya. Por acá dice, DMC es más activo. O sea, si me preguntas qué es más activo que Deck. Equals. Creo que están iguales. DMC versus Deck. Equals. Creo que están iguales en activación. La diferencia entre DMC y Deck, gente, es que tienen la misma activación. O sea, la misma actividad de jugadores. Pero tienen al líder. Que el líder de DMC es como un robot mejorado. Y ahí es complicado. Dice, la mejora de excelencia es una estafa.
te da muy poco para lo que cuesta, sí, es cierto. Cuando llegue el robot vendrá su líder. Veamos, gente, toca ver. Ahí ya llega el líder de Decol. Pero por ahora, como no están activos, toca ver la destrucción, gente. Dice, lo único pay to win que tengo es el avispón y la mantis luchadora. Pero tengo hormigas muy malas. También es que el juego es tema de suerte, ¿no? Pero tarde o temprano, César, te salen las hormigas. Aunque no lo creas. Te va a salir en el momento indicado, cuando las necesites realmente. Dice, otros 3 años en la mejora de excelencia. Sí. Mejora de excelencia, gente, son otros 3 años. Tienes razón, Christopher. Son otros 3 años. Aunque parezca locura, gente, la mejora de excelencia son otros 3 años. Porque según hicieron cálculos, más o menos la proyección, porque todavía no hay un jugador que haya completado la mejora de excelencia. Porque pide aproximadamente, según los cálculos, son casi 5 millones de restos de criatura. ¿Sí se dan cuenta? Son 5 millones. Y tú, una T10 se te lleva 2 millones de restos. Y tú una T10 con día de construcción y todo y sin faltar ningún día, logras completar las T10 en 10 o 11 meses tranquilamente. Y sin día de construcción te tardas hasta un año. Y es bastante. Así que pilas en eso. Por acá dice, this is best. O sea, es una bestia. Yes, bro. Y es la actividad. La actividad es demasiado. La actividad es demasiado. Dice, yo voy 92% de mi segunda T10. Uy, el buen Legoshi ya está por sacar las guardianas T10, gente. El buen Legoshi va a hacer 2 T10 pronto ya. Hola, Tony. Ya casi saco mi primera T10. Ya llego 80%. Muy buena, Heidi. Perfecto. 80% ya es gran avance. Te hace falta un 2 meses y medio o 3. Depende si es que ya estás... si ya completaste todas las construcciones de tu hormiguero. O si tienes algunas estructuras por mejorar. Puede que te tardes 2 meses nada más. Pero de ahí 2 meses a 3 te tardas más o menos. 80% ya es lo último. Pero lo más caro. Las mejoras T10 a partir de 80% ya es caro. Ahí es cuando tú dices, puff, mejoras un poquito y completas rápido el día de evolución. Es así, simplemente. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Están tratando de defender, miren. Le está costando un poco ahorita a Cole. Están tratando de mandar a regresar a algunos jugadores. Ese está perfecto. No veo otro jugador aquí importante. Creo que se fueron todos ya. A ver, déjame ver si está capaz. Robot está acá. ¿Se activó otra vez? No. Se quedó acá atrás para descansar, gente. Acá está el buen Capal. Ah, es que estaba tapando esta cosita de acá, la estrella de Capal. Acá está Capal. Está tratando de atacar también. Ok. Anfiler. Capal es el único que está aquí. ¿Y el buen Soul dónde estará? No lo veo al buen Soul. ¿Estará por acá? Acá está MCMC. Yashit. Este es Yaylee. No están. Déjame ver por acá. Acá está Fuel. Ok, se quedaron por acá. Listo. Uy, es que miren la actividad que tiene. Esta alianza es muy activa. Deck is imparable. Dice, muchos ya son 2 T10. Yo apenas sacaré la próxima semana mi T10, dice por acá. No, todavía no muchos tienen T10, te podría decir. Tal vez tienen T10, pero jugadores que salieron en los primeros servidores. Estoy hablando los que pertenecieron del servidor 2 al 150. Esos jugadores tal vez ya tienen 2 T10. Yo como nací en el 231, me tardo. Pero como también desperdicié algunos restos de criatura en la mejora de excelencia, gente, me retrasé un poco. Si no, tal vez tendría de guardianas un 70% tal vez. Tal vez, diría yo. Tal vez. Dice, mi meta es T10 evoluciones al máximo. Y yo soy de evolución. Ya veo, Rabbit. Después del inicio voy a preparar las palomitas para ver ahora sí la pelea verdadera. Dale, Christopher. Después del inicio se viene. No les prometo si es que después del inicio se vienen a tope.
Esto no les podría prometer. Pero estaríamos atentos si es que bien pelean después del reinicio o 1 hora o 2 horas después, porque ahí se vienen las peleas de seguro. Increíble, Tony, dice, con tu ayuda a los jugadores nuevos. No han desperdiciado su tiempo. Me acuerdo que recién a los 8 meses aprendí por dónde ir y cómo subir de buena manera mi nivel. Ahora veo muchos jugadores de server más nuevos con T10, débiles pero con T10. Exacto, Luis Figueroa. Y se supone que es el objetivo. Aunque tengas T10 de papel, en esos nuevos servidores funciona porque... aunque tengas buenas estadísticas teniendo T9, una T10, aunque no tenga tantas estadísticas, logran vencer a las T9. Y es cuestión de tiempo nomás hacerte fuerte. Dice, ¿Coles y Fighting DMC? No, por ahora no. No, Hydrine. No. ¿Cómo estás, Alberto? El buen Alberto, los tiempos que lo veo, bienvenido. Yo literal voy empezando la primera T10. Buena, Eric. Algunos jugadores nuevos ya van empezando, miren. Es que es la prioridad y es lo que les acorté a muchos. ¿Se acuerdan cuando empezamos en este juego? Muchos jugadores, por ejemplo, iban por las 3 T9. Y yo me acuerdo que hice un análisis. Y desde ese entonces yo empezaba a recomendar a jugadores que vayan solo por las T10. O sea, ir por una T9, no sacar 3 T9, gente. Ir por una T9, luego combate avanzado y de una irte a las T10. No importa si tenías muy bajas tus guardianas o arqueras, o dependiendo qué unidad ibas a ser tu especializado. Pero si ibas de una a las T9, combate avanzado, ya tenías más velocidad de combate. Ibas de una a las T10. En las T10 vas a sacar más daño de habilidad y vas a pegar más a la marmota. Esa a la final son mejoras buenas, gente, aunque no pareciera. Es que te pierdes mucho tiempo si quieres sacar 2 T9. Ya después que tengas tu primera T10 sería lo importante. ¿A poco sí es directo? Claro que sí, el buen Aret, bienvenido, crack. Lechuga, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, jaja, dice, aquí en 900 ya tenemos una ballena con 2 T10. Y sin saber... Me imagino, los nuevos servidores están naciendo también jugadores muy fuertes. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, gente. ¿Para qué decirles? Eso es muy cierto. Dice, y eso que me quedé en este rango porque pensé que era más suave. Más suave, Alberto. Mejor hubieras empezado mucho más antes. Verán, lo que está sucediendo es un fenómeno un poco extraño. Los jugadores que están naciendo en los nuevos servidores, tal vez sea porque el juego ya es conocido o está sacando más publicidad y este tipo de cosas. Hay más jugadores que en los nuevos servidores le invierten mucho dinero. O sea, mucho. Pareciera chiste, pero no. Y esto lo hemos visto progresivamente desde que empezó el juego. Por ejemplo, cuando salió el juego del servidor 2 hasta el 150 y a partir del 150 ya empezaron a nacer jugadores más o menos fuertes. Pero obviamente ya habían del servidor 2 hasta el 150 jugadores fuertes, obviamente. Y uno muy fuerte que conocemos como es el gatito payasito. Ustedes ya saben quién es. Es el más fuerte, diría, del grupo que en ese entonces era el grupo 1. De ahí no había visto otro así igual de fuerte como el gatito payasito. De ahí empezaron a nacer los de Bar, que en este caso lo vimos acá. El Bar también es del grupo 1 en ese entonces. Y por el tema de tiempo son fuertes hasta ahora. Ahora, imagínate. A partir del 151 hasta el 300 ya empezaron a nacer más pay to win todavía. Ahí vemos al tigre, al otro jugador que es de guardianas, el más fuerte, que siempre acompaña al tigre también, es otro más fuerte. Tenemos al jugador, el líder de TIF. Uy, gracias Tibi por esa donación, crack. Un abracito para ti. Y empezamos a ver que empezaron a nacer más jugadores. El líder de TIG es full transportador, es un jugador muy fuerte de transportadoras. Y ahí sucesivamente han nacido varios jugadores fuertes hasta el 300. Del 400, bueno, 400 podríamos decir, 401 hasta el 500, haciendo un cálculo, nacieron otros más. En ese lapso creo que no sé qué jugadores habrá, pero sí hay fuertes. Y del 500, gente, me sorprendió porque a partir de ahí marcaron una diferencia. Del 500 hasta los más nuevos ya empezaron a hacer ballenas, ya no solo pay to win normales, ballenas que... Empezó a relucir Robot. En ese entonces me acuerdo que ya Robot era bien conocido, un jugador con altas estadísticas. Empezaba a nacer Capal también, que eran leyendas. También el buen... ¿cómo se llama? El jugador que dejó el juego. El que vendió su cuenta, gente. ¿Cómo se llamaba? Me olvidé el nombre de él. Él creo que era del grupo del 400 al 500, creo que era él. ¿Cómo se llamaba?
Yoito, sí, gracias Caleb. Gracias Caleb, sí, Yoito era. Yoito dejó. Por ejemplo, Yoito dejó de jugar y era un jugador muy OP también. Era muy fuerte también. Esas no son ballenas, Tony, son... Bueno, podríamos decir, porque aquí gente... Hay jugadores que gastan demasiado también. Y a partir del 500 gente ya empezaron a hacer en el 600, 700, 800. Y ahorita en los servidores del 1000 gente ya hay jugadores con 2 T10. Imagínate eso, es una locura ya. Y a ti te lleva más o menos un año y medio sacar una T10. Y un poquito más tal vez te diría. Hasta que aprendas a comprender el juego también. Ah, por acá el buen Tibi es un jugador de deck. Ok. Thank you, Tibi. Thank you for watch. Por acá dice, soy jugador de Donnie. Ok. Gran trabajo. Dice, no hablo español, pero me gusta tu stream. Ok. También. I don't speak English. Pero thank you for watch. Y thank you for donation. Por acá, Tony, ¿cuánto te demoraste en completar tu formación T10? ¿Cuánto me demoré? Ya la saqué hace tiempo, pero calculando, crack, un año y medio tal vez. Un año y medio. Aprox puede ser. Ángel de León, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Aproximadamente. Pero muy buena. Deck muy fuerte, gente. Muy fuerte por su actividad. La actividad mide muchísimo. Ahorita están tratando de frenar lo que más puedan. Ya queda 14 minutos. Pocos minutos para que aguante la torre. Bueno, que aguante más que todo. Se construya totalmente. Dice, Tony, paso a agradecerte. Gracias a tus videos estoy 98% de T10. Buena. Más bien les agradezco a ustedes por el apoyo al canal. Si de alguna manera yo les ayudé en una etapa de su cuenta, pues me siento feliz porque hayan acortado mucho, gente. Más que todo, acortar tiempo de juego te ayuda bastante. Y eso hace que tú puedas concentrar otro recurso en otras cosas, porque es mucho mejor, gente. Es lo más importante. Dice, esas son ballenas. Yo apenas soy un... Dice, un guachamingo, jajaja, dice por acá. Dale, crack. Creo que será el primer T10 de mi servidor. Ok, tú vas a ser el primer T10 de tu servidor. Muy buena, entonces tú de una has hecho caso de lo que he dicho. De una irse a las T9 sin estar mejorando otras T9 todavía, sino una sola T9, luego combate avanzado y luego a las T10. Eso te acorta mucho. Es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en Primitive Era, gente. En Primitive Era yo no mejoré las otras unidades. De una me fui a una T9. En Primitive Era, por ejemplo, no te pide completar completamente el combate avanzado. No te pide. Lo único que te pide es que tengas el tema de las bestias. Esta mejora de acá, gente. Bueno, ahí se llaman bestias, aquí son insectos. Que tengas esto del desarrollo de insectos. Allá se llama desarrollo de bestias. Que tengas el desarrollo de bestias al 100% y ya puedes ir por una T10. No necesitas el combate avanzado al 100%. Las T10 te piden solo el desarrollo de insectos, o en Primitive Era desarrollo de bestias al 100% y ya te vas a las T10. Eso es lo que te acorta en Primitive Era. Esos son los requerimientos que cambian. Y tiene mucho más sentido, porque combate avanzado no tiene sentido mejorar otras unidades hasta que las vayas a usar, ¿no? Entonces lo que hice en Primitive Era, por ejemplo, irme de una a esta unidad, por ejemplo, ahí sigo de unidad de transportadoras también. En Primitive Era. Y ya estoy por 80% de las T10. Y voy un año justito jugando. Creo que en un año y 2 meses o 3 ya saco las primeras T10. Mucho menos tiempo que mi cuenta principal, porque optimicé tiempos también. Por acá dice, muchos somos peces guppies, dice. Puede ser, sí. Entiendo, crack. Somos muy pequeños comparados con las ballenas, ¿no? Tony, ¿te suenan los nombres de Jackie y Pikachu? De Pikachu sí, Alberto. De Pikachu sí. Alguien me habló que son jugadores muy fuertes. Creo que son los jugadores que están naciendo en los nuevos servidores. De Pikachu sí, pero no de Jackie. Dice, sí, Jackie de Jackie Chan y Pikachu de Pokémon, dice por acá. Dice, gracias por todos tus videos, crack.
Más bien te agradezco a ti, Santagar, por estar acá. Pues estás seguro que has ayudado a muchas personas a progresar en este juego. Siguiendo desde yo, poco más de un año. Ya veo, creo. Más que todo les agradezco por el apoyo, gente. Dice, estoy muy atrasado en YouTube. Verán, gente, si es que les estoy respondiendo muy tarde los mensajes o algo así, sálganse del stream y vuelvan a entrar para que se refresque todo y estén al mismo tiempo. Porque puede que... no sé por qué se está retrasando ahorita. Vamos a ver por acá. Vale. Ya no hay jugadores activos, gente. Una F por acá. Muy buena, gente. Por acá ya no están peleando. Solo están acá, dando la última pelea. Y la próxima pelea sería TGM versus DMC. Eso está interesante. Dice, sí, esos dos son las ballenas de este rango. Mandé captura de sus estadísticas por el grupo. Con razón, por ahí los vi yo. A Pikachu lo vi, pero a Jackie no todavía. ¿Es importante combate secundario? No tanto, Samuel. Te diría que mejor priorices restos de capturas en otro lado. Combate secundario te pide restos de captura y te saca buenos restos. Pikachu es del server 922 y Jackie del 924. Ambos son ballenas. Ok, naciendo ballenas, gente. Así que prometen, gente. No se vayan a sorprender que después en los servidores de 2500 ya haya jugadores con 3T10. Porque dividen a tope. Es así, el juego presiona mucho. Naciendo varios jugadores. Otra cosa también. Hay jugadores que, por ejemplo, tratan de adquirir la mayor experiencia de juego en servidores antiguos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad y de poder gastar mucho, yo dijera, ok, abandono esta cuenta o la vendo y empiezo en un nuevo servidor. Y en el nuevo servidor, gente, le invierto a tope. Bueno, ahí me creo granjas para subir rápido y no gastar tanto en recursos, o sea, dinero en recursos. Y más bien gastaría lo necesario en cosas que yo sé que pueden funcionar. Como tú ya tienes experiencia previa, ya sabes qué es lo que funciona. Y es así, algunos jugadores han hecho eso. Dice Ron Ron del servidor 923 es nuestra reina guerrera. Saludos, Tony. Un saludito para tu hermosa reina guerrera y para ti también, crack. Un saludito para ti. Espero que se la pasen muy bien. Ok, déjame ver por acá. Ya se terminó la pelea, gente. Ahorita ya Cole no está peleando. Más bien ya empezaron a hacer geckos tranquilamente. Bueno, aquí está este jugador atacando, pero esto no es tan relevante. Ok. Con esto van a hacer cosquillas nomás, gente. Bien, bien, bien. Good work, Dej. Muy buen trabajo los de Dej. Nice, 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 nice. Bien, gentita. ¿Cuánto hicimos de transmisión? No fue mucho. 1 hora y 42 minutos. No estuvo nada mal. Es lo que aguantaron ahorita los de Cole. Voy a tratar de mantenerse así. Bueno, ahora sí me despido, gentita. Dice... Gracias, dice. Voy a esperar al reset. Ok, bro. Ok, bro. Hay que esperar. Nada más. Thank you, TV. Thank you for donation. Ok. Y listo. Esperemos al reinicio, al reset. Y les traigo con las siguientes actualizaciones, ¿vale? Cualquier cosita yo les informo y estaríamos chequeando los siguientes emparejamientos. Verán, si es que no hay pelea después del reinicio, tendríamos la transmisión presentando la nueva hormiga. O sea, la nueva hormiga que es de la guardiana que ahorita filtró el juego, que está muy fuerte y la vamos a comparar con las hormigas guardianas del juego, que ya saben cómo hacemos con esto. Y está muy bien, así que prepárense con eso, que se vienen cositas interesantes. Ya filtraron las dos hormigas que son transportadoras, la de apoyo y la de rango. Filtraron una de arqueras y ahorita viene una de apoyo de guardianas. Y posiblemente vengan dos hormigas más y ya estaría llegando todo al fin, gente. Venga, Tony, saludos y buenas noches. Igualmente para ti. Cierto que en España ahorita ya está anocheciendo. Igualmente una buena noche para los que estén en Europa. Y por acá, gentita bella, pues una buena tarde. Cuídense mucho y nos vemos dentro de poco. ¿Ok? Thank you for watch, everyone. Thank you. Bye bye, gentita bella. Chaito. Un abracito. Can I
Yo, courageous. waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Y le mando un saludito al buen Eric. Gracias por esa donación, crack. Recién veo en el chat que mandas una donación justo al final. Y bueno, te agradezco mucho, Eric. Eres un crack y gracias a los que donaron, sinceramente. Gracias, thank you. Y nos vemos dentro de poco, gentita. Bye bye. Like a really good fit, or maybe passion is it. Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest, cause my life is a mess. But I could change all of that if I change my mind, if I try my best. Can I face this? Can I make